Ok. Bien. Buenas tardes. Espero que esta vez funcione. Señores y señoras miembros del Parlamento, comisarios, señores y señoras. Me gustaría compartir con ustedes cuáles son mis ideas para hacer realidad esta visión a largo plazo de las áreas rurales lanzada por la presidenta de la Comisión Europea y recogida en la comunicación de la Comisión. Next, please. Por primera vez en este documento creo que se recoge una visión holística e integrada de las áreas rurales, teniendo en cuenta todas las diferentes dimensiones que concurren en su desarrollo, como pueden aparecer en esa diapositiva y en la que la mayoría de ellas ya han sido comentadas por los anteriores ponentes. Esta visión que se presenta realmente podría hacer realidad unas áreas rurales más fuertes, conectadas, prósperas y resilientes. Next, please. Pero, ¿cómo la hacemos realidad? Pues creo que lo primero que hay que hacer es que todos tenemos que empezar a pensar en rural. Tenemos que entender que las áreas rurales son absolutamente esenciales y que van mucho más allá de los espacios de producción agraria. Es necesario incrementar la conciencia sobre el verdadero papel que juegan estas áreas proveyendo de bienes y servicios esenciales, absolutamente esenciales para la vida, como son la alimentación, el agua, el aire limpio, pero también son la producción de paisaje, más recientemente la producción de energía renovable, y no olvidemos que la diversidad cultural y la identidad territorial de Europa residen en las áreas rurales. Toda esta información debería de hacerse mucho más transparente para todos los ciudadanos europeos. Tenemos que entender que las áreas rurales y las áreas urbanas están intrínsecamente interconectadas en una interdependencia mutua, pero que no significa que haya una subordinación del mundo rural al mundo urbano. Es muy importante que empecemos a poner en marcha estrategias de trabajo inteligente bidireccional, de manera que las empresas urbanas puedan promover la vida y el trabajo en las áreas rurales. También que las empresas rurales se integren totalmente en las dinámicas urbanas. Next, please. Para hacer realidad esta visión también creo que es imprescindible crear capacidades tanto en los actores rurales como en los no rurales. Los actores no tradicionales del mundo rural necesitan tener en cuenta las especificidades y las singularidades del mundo rural a la hora de promover estrategias de transporte, de servicios digitales, energéticas, etc. Y para ello es muy importante entender que no todo el rural es igual y que son necesarios enfoques específicos de acuerdo con las problemáticas, pero también con las oportunidades de cada uno de estos territorios. Necesitamos facilitadores, conectores, brokers de innovación que trabajen tanto en el mundo rural como en el mundo urbano y sean capaces de establecer esos links entre ambos tipos de territorios. Y también necesitamos romper las distintas brechas que existen, la de género, la digital, la de conocimiento, la información, para poder crear oportunidades. Next, please. Next. Ok, y tenemos que el Plan de Acción Rural nos provee de una serie de instrumentos que en mi opinión deben estar totalmente interconectados, como voy a explicar a continuación. Next, please. Voy a centrarme en los instrumentos que creo que son más innovadores. Hablamos del pacto rural y aquí entre paréntesis pongo y urbano. No debe ser un pacto rural de los rurales para el mundo rural. Tiene que ser un compromiso de toda la sociedad y las distintas ciudades. Los ciudadanos urbanos también deberían firmar este pacto. El pacto debería ser una arena, un lugar de discusión y de reflexión que vaya más allá de las tradicionales políticas agrarias y rurales, que implique a los distintos ministerios y a las distintas políticas que tienen influencia en estos territorios. Pero no es solo un tema de actores públicos, también los
actores rurales y no rurales deben formar parte de este pacto y deben firmarlo. El pacto debería ser un marco para la cooperación y para detonar procesos de largo plazo que tengan en cuenta políticas transversales, horizontales, cross-sectoriales. Y, por supuesto, creo que debe ser un pacto dinámico que se adapte a la evolución de las áreas rurales. Next, please. También nos propone esta visión, nos propone un observatorio rural. Creo que este observatorio tiene que ir más allá de las definiciones tradicionales de áreas rurales basadas en densidad demográfica o en cercanía y lejanía a las ciudades y ser capaz de entender la diversidad rural y reflejarla, proveyendo de datos de alta calidad desagregados en las diferentes dimensiones que caracterizan al rural y sin que haya espacios vacíos de datos. Además, estos datos deberían de estar totalmente integrados en las metodologías, bases de datos, etcétera, de Eurostat. El observatorio debería ser una apuesta de largo plazo que provea de series temporales largas que permitan identificar tendencias, que integren datos espaciales, sociales y económicos, y estos datos no servirían de nada si no son la base de análisis de alto nivel que permitan dar recomendaciones y apoyar el proceso de decisiones políticas. Y los datos y las conclusiones deberían de apoyar la evolución del Pacto Rural, como he comentado anteriormente. Next, please. También nos propone, el Plan de Acción Rural también nos propone una plataforma rural en la que estaría toda la información relevante para las áreas rurales, para su desarrollo, para sus oportunidades, etc. Este portal debe ser flexible y fácil de usar, transparente, que dé respuesta a las asimetrías de poder de los actores rurales, que reconozca que no todo el rural es igual y que no todos los actores tienen las mismas capacidades de acceder a esta información y de usarla. Necesitaría o debería ser un portal que permita desarrollar las capacidades digitales y sobre todo una digitalización inclusiva, que la digitalización no sea una nueva forma de exclusión rural. Y también debería ser un foro de interacción, aprendizaje, compartir experiencias, etc. Next, please. La visión también nos habla del rural proofing, del mecanismo de garantía rural. Este mecanismo debe reconocer la naturaleza multidimensional de las áreas rurales, mirándola con una lente, con una visión de género y de juventud. Debe ser un mecanismo para evaluar el impacto de las diferentes políticas en el medio rural y para ello sería interesante que se evaluara tanto ex ante como intermedio o ex post, de manera que si algo no funciona, dé tiempo a reconducirlo. Este mecanismo también debería de garantizar la coherencia, consistencia y complementariedad de las políticas apoyadas con fondos europeos y los datos de este observatorio deberían alimentar el rural proofing de todas las políticas que tienen que ver con las áreas rurales. Next, please. Next. Ok, señores, estamos en el Parlamento Europeo y a ustedes les corresponde poner en marcha un contexto de políticas habilitador de todo lo que estamos hablando. Es el lugar en el que se toman las decisiones. Creo que deberían de pedir a todos los Estados miembros que desarrollen su visión rural si quieren recibir fondos europeos, para que esto no quede en una declaración de intenciones muy bonita que vamos a firmar todos, pero que luego no se lleva realmente a los territorios. Ese entorno de políticas también debería apoyar esa nueva narrativa del rural que estoy proponiendo aquí, entendiendo lo que ofrecen las áreas rurales, apoyando enfoques innovadores y entendiendo que lo rural y lo urbano deben ser socios en igualdad de condiciones. Ese entorno debería de entender la visión transversal del mundo rural, no son políticas que tengan que estar en el Ministerio de Agricultura o en el Ministerio Rural, sino que deben tener en cuenta la educación, la salud, el transporte, la digitalización, etcétera, lo que significa que son políticas que tienen que estar a nivel de presidencia de gobierno o de vicepresidencia de gobierno. Next. Next, please. ¿Y por qué no atrevernos a hacer realidad esta visión
cuantificando cuál es el verdadero valor económico, social y ambiental de las áreas rurales. Eso permitiría no tener que estar mendigando, negociando siempre un presupuesto pequeño, específico, diciendo cuánto cuesta el mundo rural o cuánto complicado es. Entendamos cuál es su valor y a partir de ahí pongámoslos en valor. Y, por supuesto, este entorno de políticas debería de ir más allá de las políticas públicas. Tenemos que crear un marco en el que los actores privados y las iniciativas privadas sean parte del juego, contribuyan a hacer realidad esta visión. Next, please. Madame Delgado, Next. Madame Delgado, nous sommes très en retard et je vais vous demander de conclure parce qu'on va avoir des difficultés d'interprétation. Yeah. Oui, my last slide, please. Next. It's going very slow. Okay, so sorry. La visión a largo plazo de las áreas rurales está plenamente integrada en las políticas europeas de empuje a la democracia, de transición digital, Pacto Verde y el Plan de Recuperación. Hagamos ahora que todas estas políticas se apropien de la visión a largo plazo de las áreas rurales, Next, y sobre todo que entendamos que esto hay que hacerlo con un enfoque de género y de juventud. Sin mujeres ni gente joven, el mundo rural no tiene futuro. Next. Muchas gracias por su atención y, bueno, quedo a su disposición para lo que necesite. Gracias.